Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que hayan pasado una excelente semana de exámenes parciales y ahora estén recargados y listos para empezar esta segunda parte de RESIS, ¿no? Bueno, en esta segunda parte de RESIS vamos a tener una serie de temas interesantes, ¿no? Tenemos que concluir el capítulo de flexión, luego vamos a hablar de deflexiones, tenemos que hablar también de otros temas más, como tiene que ver el tema de la fuerza cortante, y en realidad todo lo que van a ver en esta segunda parte ya es complementario, ¿no? A las principales reglas de la resistencia de materiales, a las hipótesis. Ya no vamos a inventar nada nuevo, todo sigue siendo la aplicación de los mismos principios y también del principio de superposición de efectos. Entonces, todo lo que viene son aplicaciones, desarrollo teóricos que se basan en axiomas o hipótesis que ya las hemos comprendido perfectamente. Mi sugerencia es que en esta segunda parte le brinden una dedicación mayor, porque ya saben que es solo un examen, ¿no? Bueno, además de las tareas semanales. Y el examen final pesa bastante, pesa, como hemos visto, el 70%, ¿no? Y además es sincrónico, ¿no? Se va a realizar en vivo. Así que chicos, por favor, esa es mi sugerencia. La clase de hoy la tengo preparada, así que le voy a pedir que por favor hagan sus consultas por el chat, ¿ya? Y luego al final de la sesión mejor cerramos con las preguntas a través del micrófono. Ya presten mucha atención, anoten sus preguntas, las van desarrollando por el chat y sáquenle el máximo provecho. ¿Ya chicos? Entonces recargados para empezar esta segunda parte, así que vamos a continuar con el primer tema que es de esta segunda parte, que es flexión asimétrica. ¿Ya? Así que muy atentos. Ok, pero primero, antes de hablar de ese tema, quiero explicarles el caso general de la flexión asimétrica. Miren, las vigas simétricas sometidas a momentos flectores que actúan en su plano de simetría están sometidas a algo que llamamos flexión simétrica, ¿no? Miren, estas son secciones simétricas, ¿ya? Porque tienen uno o dos ejes de simetría. Como ven ahí, el eje Y es su eje de simetría para la sección que está a la izquierda, ¿no? Miren, el eje Y es su sección de simetría, el eje Z también es otra sección de simetría. Si yo aplico el momento flector a lo largo de uno de los ejes de simetría, el eje neutro automáticamente pasa por ese eje de simetría. Ya lo hemos deducido. Acá tenemos otra sección de tipo canal, miren. Tiene un eje de simetría que es el eje Y, el eje Z es perpendicular, y si yo aplico un momento ahí en ese eje, ¿ya? Pues el eje neutro también coincide con el eje del momento, ¿no? Entonces la viga se deforma en el plano de simetría, el eje neutro pasa por el centro de la sección. Y coincide con el vector momento. O sea que si el momento actúa aquí en el eje Z, el eje neutro coincide. Es como que yo dibujara dos flechas que son para un plano de simetría, ¿no? Por ejemplo, ¿están escuchando? Ya, a ver. Entonces, cualquier pequeña falla, por favor, me lo hacen saber. Ya voy a estar atento al chat. Bien, bien, entonces les decía que, pues, en algunos casos, algunas secciones no tienen ejes de simetría, como es el caso de esta sección en forma de L, miren. Ya, eso no significa que no tengan ejes principales. En estática ustedes deben recordar un poco esta teoría de que toda sección tiene ejes principales. Los ejes principales son aquellos que además se le llaman centroidales porque pasan por el centroide. En realidad son dos conceptos diferentes. Los ejes centroidales se definen como aquellos que pasan por el centroide y hay muchos ejes. Los principales y centroidales son los que tienen los momentos de inercia máximo y mínimo. ¿Ya? Eso es lo que ustedes han aprendido en estática y además han utilizado el círculo de Moore para poder calcular esos valores, ¿no? De inercias principales. Entonces, toda sección, por más asimétrica o irregular que sea, tiene ejes principales, ¿ya? Y obviamente centroidales porque toda sección tiene su centroide.
Entonces la pregunta aquí es, ¿qué pasa si la sección no tiene plano de simetría? ¿Ya? ¿Y qué pasa si el momento no actúa en el plano de simetría como en los dos casos anteriores, ¿no? O sea, de repente sí tengo una sección simétrica, pero el momento no está actuando en alguno de esos ejes de simetría, como es este caso que ven aquí de la sección en forma de I. O también en la sección canal, que es igual que el caso anterior, pero el eje de simetría era un eje así, ¿no? Que pasaba en ese sentido, pero el momento está actuando en otra dirección. La primera conclusión a la que llegamos es que en estos tres casos, ¿ya? El eje neutro no coincide con el eje del momento. Miren, esa es un poco la regla general. En los dos casos anteriores sí, el eje del momento coincide con el eje neutro, ¿ya? ¿Por qué? Porque el momento está aplicado en uno de los ejes principales, que por definición también es un eje de simetría. Y en estos tres no, ¿no? En estos tres casos el momento no está aplicado en un eje principal y por lo tanto el eje neutro no coincide con el eje del momento. Ese caso le vamos a llamar flexión asimétrica, ¿ya? Para obtener una regla general, una ecuación general, recordemos estas ecuaciones de equilibrio que habíamos planteado al principio, miren, ¿no? Ahí está un poco la idea de Marjorie, la pregunta que me había hecho, ¿no? Que, profesor, ¿qué pasa si tenemos una carga axial aplicada fuera del centroide de la sección? Todavía no la voy a responder, pero por lo menos recordemos cómo era el caso de una fuercita nada más. Sigma X diferencial de área, la que ustedes ven aquí. Ya, voy a poner el puntero mejor, ahí está. Que está ubicado pues en el eje, en el plano de la sección transversal, que es el plano YZ, y con coordenadas Y y Z, ¿no? Digamos el punto donde está esta fuercita sigma X diferencial de área. Todo este sistema tiene que ser equivalente a la del momento, que originalmente se ha estudiado en flexión pura. Entonces, analizaremos una viga de sección arbitraria sometida a un momento flector M, y vamos a averiguar cuándo coincide el eje neutro y el vector de ese momento. Bueno, las ecuaciones de equilibrio que ya habíamos hecho en la clase anterior era la siguiente, que la resultante de esfuerzos axiales coincidían con la fuerza axial en este sistema, que vemos que no existe, por lo tanto es igual a cero. Los momentos aplicados alrededor del eje Y, ¿no? Aquí, por ejemplo, de esta fuercita, ¿cómo es el momento alrededor del eje Y? Será sigma X diferencial de área multiplicado por Z. Y la integral que representa toda la sumatoria. Debe ser igual al momento en Y en esta sección, que no hay nada. El momento en Y es cero. Esa sería mi ecuación 2. La tercera que sí habíamos utilizado eran los momentos alrededor del eje Z, ¿no? Sigma X diferencial de área por la distancia menos Y, porque hacia abajo es negativo, nos daba con signo negativo los momentos en esta sección. Y que debían ser equivalentes con el momento en Z aplicado en la sección, que aquí sí existe y que es igual a M, ¿no? Entonces, esta fue la condición que nos permitió llegar hasta Maggi. Con eso fue que llegamos a Maggi realmente, ¿no? Con la ecuación 3. Pero ahora regresemos a la ecuación 2, miren. La ecuación 2 ahora puede ser útil en este análisis de flexión asimétrica, ¿ya? Entonces, la ecuación 2 podríamos decir que para un caso simétrico, de flexión simétrica, que es lo anterior que hemos estudiado, es trivial, no es importante, ¿ya? Así que, a ver, si tenemos una viga de material elástico, uniforme, isotrópico y proporcional, en la que el eje neutro y el vector momento coinciden, siempre pensando en que las secciones planas permanecen planas, la ecuación 3, que ya habíamos estudiado, conduce a Maggi. Eso lo acabo de decir. Sigma X es menos M por Y entre I. Reemplazando este valor en la ecuación 2, que ahora va a ser la que nos interese, miren, reemplacé sigma X, que era ya Maggi, pero en la ecuación 2 sería Z por menos M por Y entre I, diferencial de área igual a 0, nos lleva a la conclusión de que si yo de aquí saco las cosas constantes, como es el momento, como es la inercia, ¿no? Se eliminan, y me quedo solo con la parte de adentro, que es la integral de Y por Z, diferencial de área igual a 0, llegaría a una conclusión. A ver, ¿alguien se acuerda qué significa la integral de Y por Z diferencial de área? ¿Alguien se acuerda de esa definición? A ver, le voy a preguntar. Bueno, David, gracias por responder. Efectivamente, producto de inercia, ¿sí? De esta sección transversal con respecto a los ejes Y y Z. Ese es el producto de inercia. Ahora, la segunda parte de mi pregunta, David Díaz, ya que respondiste, es ¿cuándo ese producto de inercia es igual a 0?
¿para qué caso se cumple? ¿Mm? Había como que una propiedad en estática. Creo ¿Sí? que cuando los momentos de inercia eran máximos. Exacto. O sea, máximo y mínimo, Sí, que también se le llaman principales, ¿no? así es. Perfecto, muy bien. A ver, ¿alguien más quería decir algo? ¿Alguien levantó la mano? Sí, adelante, por favor. Profe, Sí, creo que los momentos perdón, el producto de inercia también era cero cuando el eje de referencia de donde se tomaba había simetría con respecto a estos ejes o algo así. correcto. Bien, me gusta que participen porque me van dando ideas, aunque un poquito fragmentadas, yo me encargo de unirlas. Ya, miren, esta propiedad de que los productos de inercia se cumpla que son ceros, se producen si, solo si los ejes en cuestión, Y y Z, son ejes principales y centroidales. ¿Cuál es la definición de ejes principales? Donde la inercia es máxima y mínima. O sea, esto de acá, ¿qué significa en conclusión? Que los ejes Y y Z para este análisis, ¿ya? Deben ser ejes principales y centroidales. También se le llaman principales y centrales. Eso es lo que la estática nos enseñó. Entonces, la integral de Y por Z diferencial de área es lo que hemos llamado el producto de inercia de la sección, ¿no? Le vamos a llamar I sub YZ, y se cumple que este producto de inercia es cero si, solo si, los ejes Y y Z son ejes principales y centrales, o también llamados centroidales, de la sección transversal. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que para que el eje del momento coincida con el eje de simetría o el eje en el que estoy aplicando o en el que se está calculando el eje neutro, la condición es que estos ejes sean principales y centroidales. Entonces, regresamos al caso anterior. Toda sección arbitraria, así tenga una forma muy irregular como es este caso, la pregunta es, ¿tiene ejes principales? Claro que sí. ¿Tiene ejes centroidales? Obviamente, porque pasan por el centroide, hay un número infinito de ejes que pasan por el centroide. Calculo solamente su posición centroidal, ¿no? Pero ¿tiene ejes principales? Sí, y lo calculamos con el círculo de Moore, ¿no? Entonces, seguramente este señor que tiene la forma de una sección L, este será pues uno de sus ejes principales. Vamos a llamarle Y', ¿no? Y obviamente el otro que es perpendicular, ¿no? Porque los dos son siempre perpendiculares, será el otro eje principal. Uno es de momento de inercia máximo, el otro de momento de inercia mínima. Si yo aplico el momento alrededor de uno de esos ejes principales, ahí sí el eje neutro coincide con ese eje principal central. Eso es el análisis que acabamos de hacer, ¿ya? Vamos a ver qué implicancias tiene esto. Esto se llama flexión asimétrica, ¿sí? Y hemos dicho entonces que esta condición, la pregunta que me planteé por aquí, ¿no? Que era, ¿cuándo coincidirán el eje neutro y el vector momento? Se cumple cuando los dos ejes elegidos son ejes principales centrales. Ya está. Entonces, en una viga, regresando al caso, ¿no? De material elástico, uniforme, isotrópico y proporcional, de sección transversal cualquiera, las hipótesis de siempre, ¿no? Que usamos en Resis 1, el eje neutro y el vector momento coincidirán si, solo si los ejes elegidos, como Y y Z, que pueden ser Y' y Z', son ejes principales centrales o centroidales de la sección transversal. ¿Ya? Entonces ahí la dificultad va a estar como que si tengo una forma de un camote, de una sección transversal, tengo que averiguar con un poquito de estática dónde está la orientación de los ejes principales, ¿no? Esa es la dificultad. Y además averiguar dónde está el centroide. Entonces el eje neutro está alineado con el vector momento m, ya lo que acabo de decir, si solo si el momento pasa por uno de los ejes principales centrales de la sección transversal. Entonces, en los casos que vimos al principio, debemos recordar otro concepto, ¿no? La sección que ven aquí, la que tiene la forma de una letra I, ¿ya? Sin que yo les diga nada, ¿ustedes me pueden decir cuáles son sus ejes principales? A ver, repito la pregunta. Esta sección de forma de una letra I, ¿cuáles son sus ejes principales? Daniel Ayala. Los que pasan por su centroide. Ah, ya. Entonces reformulo la pregunta. Todos los ejes van a ser centroidales. Todos pasan por el centroide. Ya, todos.
La pregunta entonces es, de estos ejes centroidales, ¿cómo a simple vista encuentro los ejes principales? A ver, otra vez, Ayala, si quieres tú, o si no, alguien más, levante la mano. Participemos, por favor, todos. Por acá me dice algo, Lucero. Ya, me puso también lo de los centroidales, eso está bien, pero todos son centroidales, ya ni siquiera voy a decir todo el tiempo ejes centroidales, vamos a hablar solo de ejes principales, ¿ya? Profesor, A ver, sí, adelante, adelante. serían bueno, pienso que pueden ser los que dividen a la sección en dos segmentos que son, o, ¿cómo se dice? Que son simétricos. Que son simétricos, muy bien, como un espejo, ¿no? Lo que está a la izquierda igual a lo que está a la derecha. Perfecto. Eso se llama un eje de simetría, por aquí ya lo estaban diciendo algunos de tus compañeros. Entonces, efectivamente, un eje de simetría es una regla, es un eje principal. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, esta forma de una letra I, el eje Y es un eje principal. ¿Por qué? Porque es el eje de simetría. Y el otro que me falta, que también es un eje de simetría, es el eje Z, ¿no? Y también es un eje principal. Si yo aplico el momento en el eje principal, el eje neutro coincide con el momento. Esa es la regla que habíamos encontrado en toda esta deducción teórica. Ahora, fíjense lo que pasa en este segundo caso, ¿ya? Este segundo caso también tiene un eje de simetría, que es el eje Z, miren. Es un eje de simetría, y ese es un eje principal. Entonces, segunda regla, eje, vamos a ponerlo por aquí, ¿sí? De simetría, ¿correcto? Es un eje principal. Ya el centroidal, ya saben, todos son centroidales. Ya voy a reducir la nomenclatura, ya no voy a hablar de centroidales porque todos son centroidales. Entonces, si esta es una forma de un canal, este eje horizontal, que es el eje Z, es un eje principal. Si yo aplico el momento en ese eje, el eje neutro también pasa por ahí, ¿ya? Este tercer caso sí ya es complejo, porque no tiene eje de simetría. Entonces, ahí sí, ¿cómo calculo el eje principal? Habrá que hacer el círculo de Moore, ¿ya? Y si con el círculo de Moore encuentro que estos ejes Y y Z son ejes principales, ahí sí otra vez se cumpliría la teoría que acabo de desarrollar, que el momento coincide con el centroide, con el eje neutro, ¿ya? Acá me hace una pregunta Sebastián. El eje Y de esa figura es principal de la tercera, ¿verdad? Sí, claro. O sea, yo aquí estoy asumiendo que ya calculé con el círculo de Moore que el eje Y y el eje Z son los ejes principales. Ya, habrá que encontrarlo previamente, eso es un cálculo un poquito tedioso también, ¿no? Y entonces aquí tengo más casos, fíjense, otra vez el caso de un canal, ¿no? Donde yo en vez de aplicarlo en el eje de simetría, lo aplico en el otro eje, miren, pero que es eje principal. Porque, ojo, miren, si yo ya encontré un eje de simetría, automáticamente ese eje es principal. Disculpen el trabalenguas, pero necesito que estén concentrados al máximo. Un eje de simetría es un eje principal. Y si en un eje principal yo aplico un momento, ¿sí? Toda mi teoría de flexión funciona. El eje neutro pasa por ese eje y todas mis ecuaciones funcionan, Maggi y todo lo demás, ¿verdad? Ya. Pero si yo ya encontré un eje de simetría y mi sección tiene un solo eje de simetría, el otro no, por ejemplo, el eje Z en este caso no es un eje de simetría, ¿verdad? Pero es perpendicular al eje Y, que sí era un eje de simetría. Entonces, este eje también se convierte en un eje principal. ¿Sí? O lo digo de otra forma, miren. Si mi sección tiene un solo eje principal, ¿ya? Perdón, si mi sección tiene un solo eje de simetría, el otro no, uno solo es el eje de simetría, ese es un eje principal y el otro simplemente es el perpendicular. El perpendicular, aquí lo voy a poner, también es principal. ¿Por qué? Porque los dos ejes principales son mutuamente perpendiculares. Entonces ya tengo una regla general. Si mi sección tiene un eje de simetría, ese es el eje principal, y el otro que es perpendicular también es el eje principal. Este era el caso de esta sección canal, miren, aquí está, la misma sección canal, que ahora le he girado 90 grados, su eje Y era su eje de simetría, y el eje Z, que es perpendicular, también es un eje principal. Entonces se cumple otra vez la regla, que si ahí aplico un momento, el eje neutro pasa por ahí, ¿ya? Bueno, aquí está la misma sección que habíamos puesto la primera, ¿sí? Ahora girada a 90 grados, ese eje sigue siendo un eje de simetría, también es un eje principal, y se cumple la ley
que habíamos establecido, ¿no? Igual en este otro caso, si aplico el momento no en el eje Z, sino en cualquier otro, digamos, eje principal, se cumple la ley que el momento coincide con el eje neutro. Y en todos los casos, ¿quién funciona? Funciona Maggi, ¿sí? Entonces, como que la conclusión de todo esto es, si yo tengo un camote, ahí, una cosa así, ¿ya? Y me dicen, mira, resuelve el problema con respecto a estos ejes, bueno, son centroidales, ¿ya? Tú le vas a decir, no, espérate un momentito, no me van a funcionar mis ecuaciones. ¿Qué tengo que hacer? Calcular los ejes principales, que van a ser otros, no los que me están dando por defecto. A mí me dan los problemas Y y Z, que son ejes cartesianos. Tú tienes que decir, no, yo los voy a rotar y voy a encontrar los ejes Y' y Z', que son mis ejes principales. Y allí voy a trabajar para que Maggi funcione. Esa es la, digamos, la conclusión de esta primera parte, ¿ya? Entonces aquí me pregunta Jorge Reinaldo, profe, entonces, si aplico un momento más abajo, ¿también pasa por ahí el eje neutro o no? No, los momentos para que funcione esto de Maggi tienen que pasar por aquí, por los ejes principales. Entonces, por los ejes que hemos llamado, por ejemplo, ¿no? Si yo lo aplico en el eje Z, no va a funcionar en mi teoría, tiene que estar en el eje Z'. El momento tiene que moverse hacia este nuevo eje. Ya, no se trata de más abajo o más arriba, se trata de descomponer. Si a mí me dan el momento más arriba en el eje Z, entonces tendré que buscar este ángulo θ, y así como los vectores, proyectar sobre el eje que me interesa, que en este caso es el eje principal. Y eso lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Nos faltan ahí desarrollar esos dos puntos. Sebastián Mendezú me dice, profe, ¿y cómo sabes si un momento pasa o no por un eje principal? O te lo tienen que decir. En realidad, el momento te lo van a dar en cualquier eje. Tú lo que tienes que descubrir es cuáles son los ejes principales. Y ese momento proyectarlo sobre los ejes principales, para que allí funcione toda mi teoría. ¿Ya? Una pregunta más, a ver, para poder continuar después. Martín Guamán me dice, profe, entonces siempre tendremos que ubicar primero el centroide en todos los ejercicios. Ah, eso es tácito, sí. Para todos los ejercicios el centroide, porque ya dijimos, vamos a dejar de decir centroidales, pero se entiende que todos los ejes pasan por el centroide. Más bien la novedad aquí es que no solo tienen que calcular el centroide, sino encontrar los ejes principales. ¿Ya? Para secciones simétricas es muy fácil porque es el eje de simetría, pero para secciones asimétricas es un poco requerir el uso de la estática. Ya, chicos, voy a continuar. Excelente. Entonces, antes que perdamos la conexión, vamos a seguir. Bien, entonces aquí hay unos gráficos al costado donde se muestra que la distribución de esfuerzo sigue siendo lineal, o sea, sigue funcionando mi teoría de Maggi, ahora que me estoy refiriendo a ejes principales, ¿ya? Entonces veamos el caso general de flexión asimétrica. Miren, si tengo una viga recta de material EUIP, ya saben, elástico, uniforme, isotrópico, proporcional, tiene un plano de simetría, tiene un eje de simetría, y está sometido a un momento M, o un par de momentos M y M' que actúan en un plano que hace un ángulo θ, digamos, con el eje Y, ¿ya? Bueno, le llamo el momento M y M', aunque yo sé que los dos son iguales, ¿no? M' es igual a M, ¿ya? Porque siempre hay que ponerlo, al sacar una parte del problema, tienen que estar las dos cosas en equilibrio, ¿no? Ya, entonces, en esta sección transversal, este momento está inclinado de forma arbitraria, actúa con respecto a un ángulo θ, ¿ya? El momento M. Si lo veo en la sección transversal, miren, esta es una sección de tipo T, el momento está actuando en este plano, el plano en realidad es este, ¿no? Acá voy a dibujar la proyección del plano, miren. Este es el plano, ¿no? Que se ve aquí, me refiero a esta línea a la que estoy proyectando sobre la sección transversal. Pero el momento siempre es perpendicular al plano en el que actúa, me refiero a la representación del momento. El momento es un vector, ¿verdad? La representación del momento es que es perpendicular al plano en el que actúa. Eso lo sabemos desde la estática. Con la regla de la mano derecha giramos en el plano y el pulgar indica la dirección. Entonces, el momento vectorialmente representado es este vector. A veces se representa así con doble flechita, ¿no? Representa el momento fleto. Ese es el eje o el vector momento, ¿ya? Entonces, hace un ángulo θ, si esto hacía un ángulo θ con la vertical, este vector hace un ángulo θ también con la horizontal. La horizontal se llama el eje Z y la vertical se llama el eje Y. Entonces, ¿cuáles eran aquí los ejes de simetría
Pues el eje Y y el eje Z. ¿Y esos ejes además qué son? Por ejemplo, el eje Y, ¿qué cosa es? Es un eje, si alguien me dice, principal. Y el eje Z también es un eje principal. ¿Ya? Entonces, este momento no está actuando en esos ejes principales. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Como es un vector, Mor. no hacemos MOR. Ya calculamos aquí eje. MOR o círculo de MOR sirve cuando yo no conozco los ejes principales. Aquí ya los conozco porque son ejes de simetría, miren. Este eje principal es un eje de simetría y el otro eje principal es perpendicular al anterior. Lo que no conozco es los momentos orientados alrededor de esos dos ejes, entonces yo tengo que descomponer. Si el momento es un vector, para pasar alrededor del eje Z tendría m coseno de teta, y para pasar alrededor del eje Y tendría m seno de teta. Estas son las nuevas componentes de ese momento inclinado, arbitrario, actuando en cualquier orientación, lo que me preguntaba justamente Mario, el profesor, ¿qué pasa si el momento está más arriba, más abajo? O sea, ¿qué pasa si el momento no actúa en los ejes principales? Simplemente lo calculo, lo descompongo a lo largo de esos ejes principales. Y hace un ángulo teta, entonces habrá un m coseno y un m seno, y ahora estos ya son los momentos actuando a lo largo de los ejes principales. ¿Ya? Descomponer, exacto. Muy bien. Voy a dejar aquí mejor mi chat. Ya. Bien, entonces al descomponer tengo dos problemas, miren. O sea, ¿qué pasa cuando yo tengo varias cosas actuando en un sistema? ¿No? Soltamos la granada, otra vez. Vamos a soltar la granada para resolver el problema. O sea, aplicamos el principio de superposición de efectos, ¿no? Y listo. Entonces, ¿qué significa? Que como yo este momento lo había descompuesto en dos momentos, que ahora están a lo largo de los ejes principales, veamos primero el caso del momento en Z, ¿ya? Que ya sé que vale ¿cuánto? Vale, pues, m coseno de teta. Entonces voy a estudiar primero el caso del momento en Z. Y este es un caso que ya hemos resuelto, miren. O sea, voy a descomponer primero el caso del momento en Z y luego el caso del momento en Y. Lo vamos a estudiar de forma independiente y luego sumamos los efectos, ¿no? Eso es principio de superposición. Entonces, descompongo en dos casos. O sea, como que el de arriba es igual a la suma de estos dos casos. El momento en Z y el momento en Y. ¿Ya? Miren cómo está actuando. Vemos que el momento en Z es un momento que va a lo largo del eje Z positivo y causa compresiones a los puntos que están arriba, o sea, los puntos, por ejemplo, que tienen ordenada Y positiva, y causa tracción a los puntos que tienen ordenada Y negativa. El punto que está aquí abajo está en tracción, ¿no? Esto está en compresión y esto está en tracción. Eso ya lo sabemos porque esto no es otra cosa que la fórmula de Maggi, la teoría de flexión pura. Y ahora con el momento en Y, miren, el momento en Y en realidad es una situación en la cual como que estoy girando el momento 90 grados, ¿no? Y es la misma teoría de flexión, sino que ahora en vez de hablar del eje Y o el eje Z, distancias con respecto a este, estoy hablando de distancias con respecto al eje Y. Y mis ordenadas ahora se convierten en Z. Entonces, por ejemplo, este momento M sub Y, a este punto que estará más a la derecha, lo someterá a compresión, y a este punto que está más a la izquierda, ¿ya? Lo someterá a tracción. Porque miren cómo está girando el momento en Y, ¿no? Entonces, lo que está a la derecha se comprime y lo que está a la izquierda se tracciona. Quiere decir que cuando el momento en Y es positivo, causa tracciones en puntos de coordenadas Z positivo. Ahora las coordenadas se van a medir en función de Z. Si el Z está hacia la izquierda, tengo tracción, ¿ya? Entonces, esto me lleva a la siguiente conclusión, miren. Como el material es EUIP, y los ejes Y y Z son los principales centrales, podemos superponer los esfuerzos axiales producidos independientemente, primero por el momento en Y y luego por el momento en Z, para obtener la siguiente ecuación. La primera me va a dar sigma X, ¿no? Acá obviamente van a haber esfuerzos, sigma X. ¿Y esto qué cosa es? La teoría de flexión pura. ¿Sí? Lo que hemos estudiado, este es el capítulo 4. Si hay un momento en Z, cualquier punto tendrá un sigma X, que se calculaba con ¿qué fórmula? Con la fórmula de Maggi. M por Y entre I. Pero ahora vamos a ser más formales. El momento ya le voy a llamar M sub Z, aquí está. Y la inercia le llamábamos I, pero sabemos que es la inercia alrededor del eje Z. ¿Ya? Hay que tenerlo claro eso. Y el segundo caso, miren, el segundo caso es la misma teoría de flexión pura, o sea que es como utilizar otra vez Maggi,
pero he rotado los ejes. Ahora el análisis ya no es con respecto al eje Z, sino con respecto al eje Y, ¿no? He girado el problema 90 grados. Y ahora en vez de ser menos Maggi es más Maggi. ¿Por qué? Porque cuando hay un momento positivo causamos tracciones para abscisas u ordenadas Z positivo. Entonces ya no uso la Y, sino uso la Z, porque para medir las posiciones de estas dos fibras utilizo la distancia Z. Lo hemos girado 90 grados. Ya no es el momento alrededor de Z, sino el momento alrededor de Y, y la inercia ahora será la inercia con respecto al eje Y. Entonces, los dos, digamos, es la aplicación de Maggi, sino que el de la derecha se llama Massi, porque le pongo una Z, y porque ahora las ordenadas se leen en términos de Z. Y el signo nada más ha cambiado. Y al superponer ambas cosas, tenemos una fórmula general para la flexión asimétrica, ¿ya? O sea, repito, este problema de flexión asimétrica, que en realidad es solo el primer tema de la clase de hoy, ¿ya? Pues corresponde a un caso en el cual yo tengo un momento así, miren, totalmente arbitrario, aplicado en cualquier orientación. ¿Cómo se resuelve ese problema? Por superposición, descomponiendo el momento a lo largo de sus dos ejes principales. Y al hacer eso, mi fórmula general para calcular los esfuerzos viene a ser esta de aquí. Esta es la fórmula para los esfuerzos normales, para el caso general de flexión asimétrica, ¿ya? Y entonces, ¿por dónde pasa el eje neutro para complementar este análisis? Bueno, ya sabemos que si ya no es paralelo al eje del momento, ¿no? El eje neutro no funciona ya como algo paralelo al eje del momento porque el momento no está aplicado en los ejes principales. Entonces, si la orientación del eje del momento es θ y la orientación del eje neutro es φ, vamos a encontrar justamente la definición de eje neutro. La definición de eje neutro es que si esto es la fórmula general de los esfuerzos, la condición para que se presente el eje neutro es que esto debe ser igual a 0. O sea, es el lugar geométrico donde el esfuerzo es 0. Igual a esa expresión a 0, trabajo un poquito la ecuación, miren, esto igual a 0, y al final me queda que la ecuación del eje neutro es la ecuación de una línea recta, como ven aquí, es esta línea, ¿no? Es un y igual a f de z, porque está en el plano YZ. Entonces, y es igual a este factor multiplicado por z. Simplemente he trabajado lo anterior, esto es como que la pendiente de la línea recta de esta orientación del eje neutro, ¿no? Entonces miren aquí como esto lo he movido hacia la derecha, y en función de z me queda i sub z entre i sub y, my entre m sub z, ¿ya? Pero no olviden que m sub y además le habíamos llamado m seno de θ, ya, eso fue en la diapositiva anterior porque hemos descompuesto, ¿no? El momento alrededor del eje y es m seno de θ, y el momento alrededor del eje z era m coseno de θ. Al dividir se van los valores de m, seno entre coseno me queda tangente de θ. Inercia en z entre inercia en y por z. Y todo esto viene a ser la pendiente m, ¿no? La pendiente de esta línea recta que también es la tangente de este ángulo φ. En analítica le llamamos la pendiente, ¿no? Entonces y igual a tangente de φ por z, de la cual la tangente de φ yo lo podría obtener a partir de lo que equivale, que es i sub z entre i sub y por la tangente de θ, y φ vendría a ser el ángulo que hace el eje neutro con el eje z. Este procedimiento me permitiría entonces calcular la orientación real del eje neutro, ¿ya? Que por definición ya no coincide con el eje del momento, porque es un momento oblicuo, no está actuando en los ejes principales. Y tengo la teoría total de flexión asimétrica, ¿sí? De la cual vamos a hacer un pequeño ejemplo, muy conceptual, ¿sí? Bien, entonces, en este ejemplo tengo una sección de madera, ¿ya? Esto es wooden beam, ¿sí? Una sección de madera que se usa mucho en construcción en zonas de baja sismicidad, por ejemplo en la selva, ¿no? ¿Sí? Se usa mucho también techos donde tenemos vigas de madera. Esa sección, como ven, es de 1.5 por 3.5 pulgadas, es chiquita, ¿sí? Y el momento que estoy aplicando es de 1.600 libras por pulgada. Me dice, encuentre los esfuerzos máximos en la viga y el ángulo que hace el eje neutro con respecto a la horizontal. ¿Qué ángulo hacen, no? Entonces es evidente que el eje neutro ya no va a pasar por el centroide, va a pasar por aquí. Perdón, lo dibujé, siempre todo es centroidal, ¿no? Lo que quiero decir, ahí está, que ahora el eje neutro va a estar por acá, ¿no? Este va a ser
mi eje neutro, o en inglés, neutral axis, ¿no? Entonces el ángulo que va a hacer es un ángulo phi. Queremos averiguarlo. Pero el ángulo que hace el momento es un ángulo teta, ¿verdad? Que en este caso, si este es 30 grados, aquí también será 30 grados, ¿verdad? ¿Sí? Claro que sí, 30 grados, por simple geometría. Entonces, hacemos exactamente este procedimiento que acabamos de definir, que está ahí fresquito, ¿ya? Lo primero es descomponer el momento, ahí como dice la teoría, ubicamos los ejes principales centroidales, Y, Z, ya sabemos que son los ejes de simetría, no es tan difícil. El eje de simetría vertical es el eje Y el otro eje de simetría es el eje Z. Esos son mis ejes principales. Vamos a calcular los momentos alrededor de esos dos ejes, M sub Y y M sub Z, y también las inercias. Asumimos que el material es un EUIP, ¿ya? Y vamos a calcular el sigma X para los puntos más alejados, que usualmente son en las esquinas, el punto D, el punto E. Ahora sí tengo que pensar en todos los puntos, ¿eh? Ya no es como la flexión simétrica, ¿sí? Donde, como yo sé que el eje es horizontal, los puntos más alejados son, por ejemplo, D y E, ¿no? O también A y B. Aquí el eje neutro va a estar inclinado, así que será mejor calcularlos en todas las esquinas, en todo el perímetro, ¿ya? Entonces ya no va a haber como ese concepto de que los dos a la misma altura Y tenían el mismo esfuerzo. Entonces, todas las esquinas en flexión asimétrica. Y esa es la ecuación, recuerden, ¿sí? Y la inclinación del eje neutro, miren, estoy resumiendo toda la teoría antes de resolver el problema. Se calculaba con esta expresión, ¿no? La inclinación del eje neutro. Bien, hacemos un esquema de la distribución de esfuerzos, que en realidad es un volumen, y por eso es que en todas las esquinas me interesa calcular. En D, en E, en A y en B, ¿no? Y mi eje neutro que va a estar a un ángulo phi, que lo vamos a encontrar a partir de esta expresión. Entonces veamos los cálculos. ¿Sí? Veamos los cálculos. Entonces aquí yo tengo, noten, el problema original, ¿sí? Que hace 30 grados el momento con respecto al eje Z. Descomponemos, ¿no? Entonces el momento en Z, M sub Z, ven aquí, ¿verdad? La manito. ¿Siguen ahí? ¿No se me han ido? ¿Todavía, chicos? Ah, me dice Ítalo, profesor, faltaría repetir por qué en las esquinas. Ya, ahorita lo voy a repetir justo resolviendo este problema. ¿Ya? Bien, siguen ahí. Ya, entonces el procedimiento es este, descomponer el momento alrededor de los ejes principales. Entonces tengo el MZ, que sería M coseno de 30. Ahí está, M por coseno de 30. 1600 por coseno de 30, 1386 libras por pulgada. Y el momento alrededor del eje Y será M por el seno de 30, 800 libras por pulgada. ¿Ya? Necesito también calcular las inercias, ¿ya? Ahora, la inercia con respecto al eje Z es la que siempre calculábamos, ¿no? Un doceavo de la base por la altura al cubo. Ahí está, un doceavo de 1.5 por 3.5 al cubo, ¿sí? 5.359 pulgadas a la cuarta. Y la inercia con respecto al eje Y es al revés, un doceavo de la altura por la base al cubo. Un doceavo de 3.5 por 1.5 al cubo, ¿ya? Es una inercia menor, miren. ¿Ya? Entonces, esta es mi inercia mayor y mi inercia menor, las inercias principales. Por eso es que los dos ejes Y y Z son los ejes principales. Bien, entonces como mi fórmula general, miren, ¿cómo era mi fórmula? La voy a escribir. Hay que escribirla muchas veces y si siempre me pueden acompañar, escriban en su cuaderno ustedes las cosas que hacemos, resumiendo la fórmula, ¿no? Era MAGI, ¿se acuerdan? Flexión asimétrica. Voy a borrar esta rayita, ya. Era MAGI, ¿sí? La primera es, siempre se va este error del programa, voy a tener más cuidado. Ya. Entonces, a ver si ahora sí sale, ¿no? M por Y entre I, ¿ya? Y donde aquí tengo Y. Ahí está. Esto es MAGI, ¿verdad? La primera parte. ¿Se acuerdan que eran dos efectos, no? Donde aquí este es el momento en Z y esta es la inercia en Z. Y después era MASI. Como MAGI, pero cambió a Z, ¿no? Ya explicamos por qué, porque estamos inclinando a 90 grados el problema. Y en vez del momento en Z, ahora es momento en Y, y en vez de inercia en Z, es inercia en Y. Y aquí también cambió el signo, ¿no? Entonces, esto era el efecto, digamos, a lo largo del eje Z, y este es el efecto a lo largo del eje Y, ¿ya? ¿Por qué se sumaba? Porque todo esto era el principio de superposición. Eran dos efectos en simultáneo. Por eso es que se suman, ¿ya?
teoría. Hay que revisar esa teoría, ¿ok? Para asimilarla, ya saben, así como tocar una pieza musical, hay que repetirlas muchas veces hasta que podamos dominar, ¿no? Esa pieza musical. Bien. Sebastián, ¿por qué uno positivo, por qué otro negativo? Dijimos eso bien claro al principio, porque el momento en Z, cuando era positivo, producía a las fibras arriba compresión, por eso era negativo. Pero el momento en Y, para las fibras que están en la dirección positiva, producía tracción. Era solo mirar el efecto de cómo es el momento en Y. ¿Ya? Eso está en la diapositiva anterior. Entonces, a ver, ya, tengo ya las dos cosas que he descompuesto, tengo las dos inercias que las voy a necesitar en la ecuación. Y ahora, entonces voy a calcular Maggi primero. Esta primera parte dice Maggi, ¿no? Con el momento en Z y la inercia en Z. Calculemos primero este término, ¿sí? Entonces, justo está por aquí. Le voy a llamar sigma 1, miren. A Maggi le llamo sigma 1. Entonces el momento en Z era 1386, la distancia Y máxima, porque vamos a pensar en los puntos extremos. La distancia Y máxima para los puntos D y E, ¿no? Vendría a ser esta altura entre 2, o sea, 1.75 pulgadas. Perdón, que se está haciendo aquí un garabato. Ya. Las distancias Y máxima que definen los puntos D y E, o A y B también, es 1.75 pulgadas. Eso es lo que estoy poniendo aquí, porque quiero calcular los máximos. ¿Sí? Ya, quiero calcular los máximos, pongo los máximos valores. La inercia en Z y me sale 452.6 PSI. Y ahora voy a calcular este segundo término, ¿ya? El MASI, M sub Y por Z entre I sub Y, aquí está la expresión, ¿sí? El M sub Z, el M sub Y y la distancia Z máxima. Ahora, ¿de dónde saco la distancia Z máximo? Pues de esta distancia, miren, los puntos A y B, por ejemplo, ¿cuál es su ordenada máxima en la dirección Z? Es 0,75, ya sea menos o más, ¿verdad? Pero esos son los máximos valores que tienen de ordenada en Y, en Z, 0,75. Con esos valores me resulta 609.5. Y entonces ahora sí aplico el tema del símbolo más, ¿no? Sumando los dos efectos. Ahora, acá este Y va a ser positivo o negativo, estos valores van a ser positivos o negativos, y este Z también va a ser positivo o negativo. Entonces voy a tener cuatro combinaciones posibles que hacer, ¿no? De sigma 1 y sigma 2, miren. El caso más extremo sería cuando sigma 1 y sigma 2 sean los dos en tracción. Si los dos son positivos, me dará el efecto máximo en tracción. 452.6 más 609.5, 1062 PSI. ¿Ya? Y eso es justo lo que me han preguntado. Y si yo pusiera los efectos máximos negativos, es muy fácil, porque este será negativo, menos esto, me dará menos 1062. Quiere decir que el efecto máximo en tracción está en un punto, en una esquina, y es menos 1062 PSI, y el otro efecto máximo en tracción estará en la otra esquina opuesta y será más 1062 PSI. Me han pedido las dos cosas extremas. Habrán cosas intermedias como en el punto D y en el punto B, que será ya con combinar, por ejemplo, más 452 menos 609, o viceversa, ¿no? Menos 452 más 609. O sea que aquí la fórmula general para los sigmas, podríamos ponerlo, ¿no? Sigma X, algo así como que más menos sigma 1, los cuatro valores posibles, ¿no? Más menos sigma 2. Yo he calculado los máximos, con más y con menos y menos. Y entonces tengo los valores extremos. Ahora ustedes miran, profesor, ¿pero por qué en el punto E tengo el máximo en compresión? ¿Por qué? Porque tiene la posición YZ, o sea, el punto E, que ustedes ven aquí arriba, tiene su posición Y, que viene a ser más 1,75, y su posición Z menos 0,75, sus coordenadas, digamos, ¿no? Con esas coordenadas, yo al reemplazar en la fórmula general, que viene a ser esta que está aquí a la derecha, encuentro que el sigma X me sale menos 1062. Y las coordenadas de A, por ejemplo, ¿cuáles son las coordenadas del punto A? Y vendría a ser menos 1,75 y el Z más 0,75. Con esos dos valores, yo voy a obtener para el punto A el más 1062 PSI. Igual con los puntos D y B, y de tal manera que yo tendría aquí el volumen de esfuerzo. Todo esto es un volumen, no se olviden. Donde el eje neutro, ¿cómo se calculaba? Finalmente con esta ecuación. La inclinación del eje neutro, que es la tangente de phi, era I sub Z entre I sub Y
por la tangente de teta. ¿Qué cosa era teta? La inclinación del momento. No se confundan, el momento tiene una inclinación, el eje neutro tiene otra inclinación. Y el momento tenía una inclinación de 30 grados, la relación entre inercias es esta, así que la tangente de qué ángulo me sale 3.143, vamos a la calculadora, buscamos arco tangente de 3.143, 72.4 grados. O sea, que el eje neutro hace un ángulo de 72 con respecto al eje Y. ¿Ya? O sea, regresando aquí, me refiero a este ángulo, miren, el que está acá a la izquierda. El eje neutro, con respecto al eje Z positivo, hace un ángulo de 72. ¿Ya? Cuando el momento hacía un ángulo de 30, ¿sí? Un ángulo de 30 es más bajito, ¿verdad? 72 es la inclinación del eje neutro. ¿Ya? Y con eso tenemos el problema completamente resuelto. Y antes de pasar al último tema, que es muy breve y con un solo ejercicio, quisiera saber si aquí tienen alguna pregunta sobre este ejercicio. ¿Ya? Sebastián me preguntaba, profe, siempre los valores máximos son iguales, ¿no? Claro, en flexión asimétrica sí. Son iguales, solo que con signos opuestos. Esto se deduce fácilmente de esta expresión de la que estoy aquí señalando, porque si yo quiero el máximo en tracción, uso los dos positivos, y el máximo en compresión, uso los dos negativos. Sí, por favor, Brigitte, adelante. Sí, buenos días, profesor. ¿Se escucha? Sí, claramente. Sí, una consulta. El ángulo phi que yo hallo para calcular el ángulo del momento y del eje neutro es siempre respecto a los ejes principales, ¿no? ¿O es solamente el XZ o YZ que coloqué? No. Todo el análisis partió de que Y y Z son ejes principales. Ah, ya, o sea, sí. Todo el análisis es respecto a los ejes principales. O sea, si tengo una sección en la que sus ejes principales, por decirlo así, están rotados, no están como vertical o horizontal, nada más sería respecto a esos ejes. No. O sea, por ejemplo, si el problema hubiera sido ya que es... A ver, voy a borrar aquí. Ya, esto. Si el problema hubiera sido esa L que habíamos visto, ¿ya? Esa L, y te hubieran dicho, mira, estos son tus ejes normales, ¿no? Los que siempre ponen en los ejercicios, ¿ya? Claro, ajá. Y te dan este momento, ¿ya? Sería un error que tú aquí resuelvas todo el problema como lo hemos hecho con respecto a los ejes Y, Z. Claro, ¿Por tendría qué? que descomponer en principales. Exacto, porque tú tienes que averiguar primero de esta sección, digamos, cuáles son sus principales. Entonces, su centroide está por acá, y mira que ni siquiera eran centroidales los de acá, ¿eh? Porque ese no es el centroide está en otro lado. Entonces, calculabas el eje Y, llamémosle Y', y el eje Z', ¿ya? Entonces, el momento que estaba aplicado por algún lado, que era así, ¿no? Era, digamos, en este sentido, un poco inclinado. Ahora lo tenías que, voy a ponerlo un poquito diferente este momento, para que no parezca una coincidencia. Ya, este momento voy a suponer que era así. Este era el momento. Ya, entonces... Ya, entonces ese momento, ¿ya? Este momento, igualito lo pones aquí, es el mismo momento. Este M, ¿no? Pero ahora, recién aquí tú puedes decir que este ángulo es el ángulo θ para descomponer. ¿Por qué? Porque ya lo refieres con respecto a los ejes principales. ¿Ya? Entonces, en Ya, conclusión... ese sería el θ y el phi sería respecto a ese Z'. Correcto. Tanto θ como Ya. φ son siempre con respecto a los ejes principales. Ya. Muy Muchas bien. gracias, profe. Listo. A ver, una pregunta más que tengo por aquí, antes de pasar al último tema. Profesor, ¿qué hubiera pasado si el punto de aplicación de los torques estuviera aplicado un poco más arriba, del centroide más abajo? También será, sí, justo lo que estoy aquí mostrando, Jorge Reinaldo, ¿no? El momento está más arriba, igual, bueno, un momento es un momento, se traslada como tal, ¿no? Al descomponerle en otras orientaciones, allí sí necesito el ángulo θ. ¿Ya? Entonces, sí hay que calcular los ejes principales primero. Sino que en este ejercicio era muy fácil porque la sección es rectangular. Bien, chicos, para no alargar la clase, vamos a pasar al último tema que lo desarrollo rapidito,
¿ya? Porque ya entendimos esta primera parte, que es la parte dura. Esta es la parte pesada que tal vez haya que revisar varias veces. El caso general de carga excéntrica, ¿sí? Corresponde a una fuerza axial. Ahora sí, con esto voy a responder la pregunta de Marjorie, de una carga que está actuando en cualquier lugar, en un punto arbitrario. Bueno, hay ejes Y y Z, esta carga estará definida por las coordenadas Y y Z, ¿no? Entonces, tenemos un segmento de viga sometida a una carga axial, P, y P', que es igual a P, en sus extremos. Las cargas no pasan por el centroide, están ubicadas a una distancia A y B, pero los ejes Y y Z sí son ejes principales centrales. Recuerden que si no lo son, hay que calcularlos previamente. Para todo problema tenemos que sacar esos ejes principales y centrales. Decimos que la barra entonces está sometida a un caso general de carga excéntrica, con excentricidades A y B. Si las secciones en estudio, las vamos a llamar secciones S, como la que se ve aquí, ¿no? Esta es una sección en estudio, están lo suficientemente lejos de los puntos de aplicación de las cargas, podemos reemplazar a P por un sistema de fuerzas estáticamente equivalentes. Eso es lo que había dicho nuestro amigo Siméon Denis de Saint-Venant, un francés, ¿se acuerdan? Que estableció esto de las hipótesis de que las secciones alejadas se distribuían con esfuerzos uniformes, ¿no? Entonces ahí están, miren. Lo que voy a hacer es un sistema equivalente. Esa carga axial lo llevo al centroide, pero la carga axial viene acompañado con momentos. Primero, al moverlo hacia el punto por aquí dentro del eje Y, vendrá con un momento en Y, y de ahí al moverlo ya al centroide, vendrá con un momento en Z. Entonces, cuando la carga axial, al hacer el traslado o el transporte de fuerza hacia el centroide, pues viene acompañado de dos momentos. ¿Ya? Vamos a ver. Ahí está la carga axial. Lo trasladamos hacia el centroide, y entonces voy a tener que el esfuerzo normal en cualquier punto de la sección viene a estar dado primero por estas dos componentes, que es justo lo que acabo de estudiar, ¿no? ¿Cómo se llama este caso cuando tengo dos momentos actuando en los ejes principales? Lo que hemos llamado ese problema se llama, pues, flexión. A ver, ¿alguien me dice? Pregunta de examen, ¿eh? Ojo, el examen puede venir así, una pregunta cortita. No, lo acabamos de definir. ¿Cuál es el título de la clase del tema 1 de hoy? Flexión asimétrica. Ahí está. Eso es lo que he llamado flexión asimétrica. ¿Ya? Lo que les he repasado al principio es la flexión simétrica. ¿Ya? Donde hay una carguita solamente a lo largo de un eje de simetría. Flexión asimétrica es un caso general donde los momentos, al fin y al cabo, están actuando en los ejes principales. A este problema solo le estoy agregando una carga axial. Entonces, otra vez, por superposición, ¿no? Agregamos el efecto de la carga axial. ¿Y qué decía Saint-Venant? Que los esfuerzos son uniformes, P entre A. Entonces, ahora mi ecuación solo es un poquito más compleja y esto sería el caso general. ¿Por qué mejor? Yo digo, ¿no? Deberíamos haber empezado la clase por el caso general, mejor, ¿no? Tal vez el capítulo 4 debió empezar por esto. Si empezábamos por esto, veíamos los casos particulares. Por ejemplo, el caso de flexión pura nos lleva a esta ecuación, Maggi. El caso de flexión asimétrica nos lleva a las dos ecuaciones, Maggi y Massi. Y el caso de carga axial excéntrica, que es el completo, nos lleva a una suma de tres componentes. ¿Ya? Entonces, una fuerza axial que no está en su centroide nos lleva a un caso general que está descrito por esta ecuación. ¿Ya, chicos? Esa es la única novedad, y por lo tanto la ecuación del eje neutro ahora se calcularía igualando esta ecuación a cero, porque es el lugar geométrico donde los esfuerzos son cero, y de ahí ya me sale una ecuación que ya no es una, bueno, sigue siendo la ecuación de una línea recta, ¿no? Porque acá es y igual a un f de z, pero ya no es un y igual a m de x, sino un m de x más b. No sé si se acuerdan de su geometría analítica. Entonces ya la intersección de la recta ya no pasa por el origen, sino que un poquito fuera del origen, ¿ya? Eso está definido por esta constante. Es la ecuación de una línea recta que no pasa por el origen cartesiano. Listo, y eso sería básicamente toda la teoría. Vamos a hacer un último ejercicio. A ver, antes de pasar al último ejercicio, quisiera saber si tienen alguna pregunta sobre esta teoría. Esta teoría que acabo de desarrollar se llama caso general de carga excéntrica, ¿ya? Que es la suma de flexión asimétrica más carga axial.
nada más. ¿Ya? Entonces, la nueva ecuación del eje neutro resulta de igualar esta expresión con 0, y de ahí seguro saldrá una ecuación de y en función de z, que es parecida a esta ecuación, donde ya el eje neutro no pasa por el origen de coordenadas. ¿Ya? Bien, entonces veamos un caso general como ese. Aquí está, miren, justo esa es una carga axial que no pasa por el centroide. Y otra vez, como verán ahí, es una columna de madera. ¿Ya? Dice, una carga vertical de 4.80 kilonewtons es aplicada y mostrada en el poste de madera de sección rectangular, tal como se indica, que es de 80 por 120 milímetros, ¿no? Determinen los esfuerzos siempre en las esquinas de esta sección que ven ahí, miren. Las esquinas vienen a ser los puntos A, B, C y D. También eso, como caso general, lo pueden ustedes argumentar, ¿no? En las esquinas de la sección transversal tenemos siempre los esfuerzos más críticos. Y ubique el eje neutro. Ya sabemos cómo sale el eje neutro. Bueno, la sección es de 80 por 120. Y en esta ecuación, ¿qué necesito? Miren, necesito propiedades. Necesito el área, necesito la inercia en Z, la inercia en Y, necesito los momentos en Z, los momentos en Y y la fuerza axial. Y luego las coordenadas del punto en cuestión, ¿no? Ahora, ustedes dirán, pero profesor, usted ha hecho un análisis para los ejes Y y Z, y aquí, por ejemplo, ¿cuáles son los ejes de la sección? Miren, cambiaron, ¿no? ¿Quién me dice cuáles son los ejes de la sección aquí? La sección que está de color azul. Ahora se llaman X y Z, ¿no? Miren, al propósito lo hemos hecho para que no se tengan que memorizar la ecuación. Si es X y Z, entonces el plano de la sección transversal es el plano XZ, ¿ya? Pero profesor, usted ha hecho la teoría con el plano YZ. Bueno, lo estoy modificando al propósito para que no se aprendan la ecuación de memoria, sino que se den cuenta de que siempre hay tres componentes. Entonces, si hay un eje X y un eje Z, pues habrá aquí que calcular un momento en X con una inercia en X y un momento en Z con una inercia en Z. Y las distancias serán Z y acá X. Simplemente, ¿no? Cambiamos la nomenclatura, la adaptamos a los nuevos ejes. Bien, eso es lo que vamos a hacer, adaptarlo a los ejes X y Z, ¿ya? Ubicamos los ejes principales, obviamente aquí son los ejes X y Z. Ahí no hay mucho análisis que hacer porque son los ejes de simetría. Trasladamos la carga axial al centroide y con los momentos. Toda carga axial que se traslada hacia un centroide viene acompañado por momentos. Es un transporte de fuerzas, ¿no? Entonces, es así como tengo la carga axial, miren, ¿ya? Como no estaba centrada, digamos, tiene un brazo de palanca que si todo esto es 80, la mitad es 40, primero alrededor del eje X, ¿no? El momento será 4.8 por 40 milímetros, ¿no? 192 newtons por metro. Y al trasladar el momento alrededor del eje Z, el brazo de palanca, pues si acá hay 35, hasta el centro, que es 60, será 60 menos 35, ¿no? Eso me resulta en 120 newtons por metro. Aquí ya lo tengo en el centroide, que también lo puedo trasladar directamente al centroide de este plano celeste. Vamos a ver los cálculos por aquí. Escribimos la ecuación de los esfuerzos, que ahora para este nuevo sistema de ejes se llamarán sigma y, ¿no? Los esfuerzos axiales serán ahora alrededor del eje y, miren. En cualquier punto de la sección las coordenadas van a ser X y Z, y los efectos van a ser carga axial, momento en X y momento en Z, asumidos como positivos. Así que mi ecuación está ahí adaptada, miren. Esta es la misma que he enunciado en la teoría, ¿no? Pero ahora en vez de sigma X se llama sigma Y. ¿Sí? Ahí está. Y en vez de momento en Z es momento en X, y en vez de momento en Y es momento en Z, ¿no? La misma fórmula adaptada para los nuevos ejes. El primero es como el MAGI y el segundo es como el MASI, ¿ya? Primero me planteo, voy a hacer la metodología SMART, que le llama el libro, no sé si ustedes han leído ahí, la estrategia que vamos a usar. Primero nos escribimos las líneas generales de cómo es el procedimiento. Estoy planteando mis ecuaciones que voy a utilizar. Entonces, voy a usar la ecuación de esfuerzos para carga axial excéntrica, el caso general, y la ecuación del eje neutro, que es simplemente la anterior igualándola a cero. ¿Ya? Ahora los esfuerzos se llaman sigma y. Y voy a calcular los esfuerzos en las cuatro esquinas. Y hacemos un esquema para encontrar esos valores máximos y encontrar la ubicación del eje neutro con la distribución de esfuerzos axiales o esfuerzos normales. Y finalmente, pues, vamos a los números, ¿ya? ¿Qué fue lo que hice? Trasladé esta fuerza axial hacia el centroide de la sección,
que también corresponde al centroide de la sección de color celeste, ¿no? Pedro Ábalos me pregunta si le podría cambiar el signo en ambos. En realidad, mira, para no confundirte con el tema de los signos, yo estoy acá respetando lo de menos Maggi y lo de más Massi, ¿no? Sino que en vez de Y aquí cambié a eje X, ¿no? Perdón, en vez de Z cambié a eje X y en vez de Y cambié a eje Z, ¿no? Son los mismos signos que está. Pero como les decía, ¿por qué no calculamos mejor estas cantidades como absolutas y después hacemos todas las combinaciones? Es decir, este sigma, yo podría decir es un sigma sub 0, lo que viene del primer efecto es un sigma sub 1, y lo que viene del segundo efecto es un sigma sub 2. Y después calculo todas las combinaciones, más menos, más menos, más menos. Y tendré los esfuerzos en todas las esquinas, ¿cierto? Ojo que el sigma 0 podría ya tener el signo, en realidad, definido de la fuerza axial. Esto no es un más menos, ¿no? Si la fuerza axial es en compresión, ya sé que es negativo. Si es en tracción, es positivo. No hay que ponerle más menos a la fuerza axial. En este caso es un esfuerzo en compresión. Entonces tiene un solo signo. Pero estos dos sí van a tener doble signo, porque la flexión me lleva a los dos extremos. Y hay doble flexión, porque hay flexión asimétrica. Bien, yo sugiero eso. Y eso es justamente lo que está aplicado en nuestro ejercicio. Vamos a ver los números. Ya, entonces ya trasladamos las fuerzas, calculamos todas las propiedades. El momento en X, ¿no? El momento en X, ya lo vimos cómo se hace, sería el 4.80 por el brazo de palanca con respecto al eje X. La mitad de 80 es 40, aquí está, por 40. Transformando a newtons por metro, 192. Y el momento en Z, recuerden que es con respecto a este eje. Con respecto a este eje, ¿no? Y entonces la distancia era 60 menos 35. Acá está, 60 menos 35 es justamente, a veces no me funciona esto. Acá está, 60 menos 35, ¿ya? Entonces, 4.8 por ese brazo de palanca, 120 newtons por metro. Ya tengo todas las solicitaciones en el centroide. Necesito las propiedades, el área de la sección transversal, como es rectangular, 80 por 120, o transformado a metros, para que queden metros cuadrados. La inercia con respecto al eje X. La inercia con respecto al eje X, que es este eje, es un doceavo de la base por la altura del cubo, ¿no? La base acá es el segmento AB, que viene a ser 120, y la altura es 80, que es la distancia perpendicular al eje X. Y la inercia con respecto al eje Z, ahora con respecto a esta dirección, es un doceavo de esta base, o sea, de la distancia en Z, que viene a ser 80, y la altura, que es 120 al cubo. Al revés. Y ahí tengo mis tres propiedades, ¿ya? Entonces voy a hacer lo que les dije. Primero calculemos el sigma 0, que es el efecto de la carga centrada. Ya la carga centrada sabemos que es en compresión, tiene su signo, es 4.80 entre el área. Me sale menos 0.50 megapascal. Eso no cambia de signo porque sabemos que es en compresión. Y luego provienen las dos componentes, ¿no? La de Maggi, que en realidad cambió, ahora se llama mx por z entre y sub x, voy a llamarle sigma 1, y el elemento sigma 2, que es m sub z por el x entre y sub z. En ambos casos voy a calcular el z máximo y el x máximo, para tener la fibra extrema, ¿no? ¿Cuál es el valor del z máximo? El z máximo es, pues como en z mide 80, será más 40 y menos 40, ¿no? Las dos distancias posibles para cualquiera de los 4 puntos. Ahí está, con 40 lo calculamos. ¿Y cuál es la distancia máxima en la dirección X? Como es 120 en total, será 60 y menos 60. Ahí está, 60 es el valor que estoy utilizando. Reemplazo aquí el momento en X, que está acá arriba, 192, y la inercia en X, que está aquí calculado, ¿no? Este valor, y me sale 1.5 megapascales. Reemplazo aquí el momento en Z, que era 120, por aquí está, ¿no? Fíjense siempre en las unidades, y la inercia en Z, que era 11.52. Ahí está. Resolviendo el sigma 2 sale 0.625 megapascales. Así que aquí está la ecuación que les comentaba, ¿no? Veamos los valores extremos combinando el sigma 0, que tiene un valor constante, con más menos las otras dos componentes, tanto sigma 1 como sigma 2. Y esos serán los esfuerzos máximos.
¿no? Que hay que calcular. Vamos a ver cuáles son. Ahí está. Repito, entonces el sigma 0 salió menos 0,5, sigma 1, 1,5 y el sigma 2, 0,625. Hagamos estas permutaciones o estas combinaciones, ¿ya? Y veamos cuánto sale. Ahí está. El sigma X el sigma 0 es constante. Con menos, menos, tengo este primer valor, con menos, más, luego con más, más y con más, menos. Entonces ahí están los valores de las 4 esquinas, miren. A, B, C y D. ¿Ok? Que varían, por ejemplo, si yo miro el segmento desde B hacia C, ¿ya? Aquí está, sigma B y sigma C valen menos 1.375 y más 1.625. Yo podría en esta vista encontrar cuánto vale o dónde se encuentra la posición de este G con simplemente proporción de triángulos. Y mirando la otra dirección, que es el segmento AD, el sigma A vale menos 2.625 y el sigma D vale más 0.375. Como la distribución es lineal, puedo encontrar H también, para saber por dónde pasa el eje neutro. Al unir G con H, tendría la orientación del eje neutro. O que la otra forma también era igualando el sigma a 0, ¿no? Y encontraba la ecuación del eje neutro. Hay varias maneras, esta es una forma también alternativa con proporción entre triángulos, ¿no? Y así es como se encuentra entonces la orientación del eje neutro. Miren, el punto H que les comentaba se obtiene de mirar el segmento AD. ¿Cómo varían los esfuerzos en el segmento AD? Que son estos dos segmentos. Y acá está. Con proporción entre triángulos me saldría la posición de H, ¿no? Y luego G, que está por aquí, mirando el segmento BC. Mirando el segmento BC encontraba esta posición en G. Si tengo ubicados G y H, al unir esos dos segmentos que son de esfuerzo nulo, esos dos puntos, tendría la orientación del eje neutro, ¿ya? Bueno, ¿cómo encontramos G? Calculando cuánto vale la distancia BG. Y por proporción entre triángulos, podría decir que BG es a 80, ¿no? Como 1.375 es a la suma de las dos. O sea, estoy en realidad analizando este triángulo, ¿no? Este que estoy aquí achurando. Este triángulo grande, ¿no? ¿Sí? Entonces digo, BG es a 80, este triángulo chiquito, ¿no? Es al triángulo grande, como este lado, que es 1.375, es a todo este lado, que es la suma de los dos. 1.375 más 1.625. Y esto me permite calcular BG, que es 36.7 milímetros, o sea, la distancia del segmento BG, ¿ya? O sea, aquí yo podría decir, mira, aquí al acotar, esto viene a ser 36.7. De la misma forma, en la otra proporción, tendría que calcular HA, ¿no? ¿Cuánto vale el segmento HA? Entonces digo, HA también es a 80, este triángulo chiquito, como es este triángulo grande, ¿no? Que vendría a ser 2.625, esa es la suma, este de acá, ¿no? 2.625 es a la suma de las dos cosas, o sea, 2.625 más 0.375. Y entonces HA sale 70. Entonces esta distancia de H hacia A, ya miren, lo que estoy hablando aquí es solamente geometría, ¿no? Entonces la distancia de H hacia A, aquí, es 70. Al ubicar esos dos, ¿no? Dibujo mi eje neutro. ¿Qué cosa es el eje neutro? Finalmente, es el lugar geométrico por donde pasan los puntos que no tienen esfuerzo, no se deforman ni tienen esfuerzo normal, ¿ya? Y ahí está, miren, visto en 3D, una vista isométrica tridimensional, ¿no? Donde me llevaría a ubicar justo los puntos que tienen los máximos esfuerzos, que también por aquí los había calculado, ¿ya? Y la ecuación del eje neutro, ¿no? Que lo he calculado por proporción de triángulos. ¿Ya, chicos? Entonces, esta es la historia que quería contarles hoy día, ¿ya? Y que va. Bien, chicos, eso es básicamente el primer ejercicio que tiene que ver con flexión asimétrica o el caso general de carga excéntrica. En este momento yo quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, de repente sobre este ejercicio antes de hacer el siguiente. Voy a compartir mi pantalla.
¿no? Este es el ejercicio que acabamos de ver, ¿ya? Donde básicamente, pues, se concluye con revisar una vista isométrica de la distribución de esfuerzos, ¿no? Es el caso general de carga excéntrica, donde estamos estudiando la superposición de efectos, ¿no? El esfuerzo normal debido a la carga axial centrada y los esfuerzos producidos por Maggi o Masi, si quieren, ¿no? O sea, coordenada Y o Z, que se constituye en momentos flectores también trasladados, ¿no? Todo eso produce que el eje neutro cambie de posición y básicamente es la ecuación del lugar geométrico donde los esfuerzos son cero, ¿verdad? Y así es como se obtiene la ecuación de esa línea llamada eje neutro, o si no también mirando estas relaciones de triángulos que se pueden hacer, ¿no? Para encontrar con precisión esa ubicación del eje neutro. A ver, chicos, ¿alguna pregunta? Ya habilité sus micrófonos para que puedan plantearlas si desean en este momento. O lo que podemos hacer es pasar al siguiente ejemplo y allí podemos aprovechar para ver si hay más inquietudes. ¿Paso al siguiente? ¿Sí? Ya. A ver, tenemos uno más. Ya tenemos en realidad dos ejemplos cortitos que pretenden reforzar esta parte del tema de hoy, ¿ya? A ver, mucha atención con estos dos ejemplos. Si quieren, pueden interrumpirme en cualquier momento, ¿ya? Levanten la mano nada más para poder hacer sus preguntas. A ver, ahí está el enunciado. Ya miren, ¿qué tengo ahí? Ese es un perfil de tipo W, ¿verdad? A ver, ¿alguien sabe esos perfiles de tipo W que se les llama así porque tienen patín ancho? Creo que la letra W en realidad viene de white flange, que significa patín ancho, pero cambia de nomenclatura, ¿no? Cambia, a veces se le llama perfil tipo S, en fin, ¿no? Pero originalmente se le llama sección W. A ver, yo le pregunto a algún voluntario si me puede ayudar a interpretar qué puede significar esta nomenclatura. Por ejemplo, S10 por 25.4. A ver, chicos, le pregunto a alguien entonces. A ver, Luis Bazán. Luis Bazán. Sí, Hola. de lo que me acuerdo de estáticas son las propiedades que, bueno, son para que lo identifiques en una tabla donde están sus propiedades de momentos de inercia principales y los Bien. centroidales más o menos. De lo ahí es lo que me Perfecto. acuerdo. Muy bien, está bien, estamos por buen camino. En realidad esta es la designación, ¿no? Del perfil, la nomenclatura. Pero si yo digo, por ejemplo, W18 por 324, esto en unidades americanas, también tiene una explicación, ¿no? En realidad el primer numerito nos da una idea de cuál es el peralte de la sección transversal. Es decir, esa dimensión vertical, ¿no? Le llamamos peralte cuando hemos empezado a hablar de vigas. Y este otro numerito nos da una idea del peso por unidad de longitud, ¿no? Claro, depende de las unidades. Por ejemplo, aquí estoy hablando del sistema americano, 324 está en libras por pie y el 18 está en pulgadas, ¿no? Bien, entonces esta sección W, 18 por 324, tiene esa interpretación. De manera análoga, esta sección S10 por 25.4 también tiene la misma interpretación. El primer numerito indica, la dimensión principal que se llama peralte y el segundo indica su peso por unidad de volumen, de longitud, ¿no? Así que vamos a leer el enunciado. En este ejercicio tengo una fuerza horizontal P desconocida, ¿ya? Que es aplicada como se muestra en una viga S10 por 25.4. Sabiendo que el esfuerzo en compresión en el elemento no debe exceder de 12 KSI, determine el valor admisible de P, ¿no? O sea, que como dato me dicen que el esfuerzo admisible, esfuerzo normal, ya sabemos que la flexión produce esfuerzos normales, ¿no? Es de 12 KSI. Y este es un problema de carga axial excéntrica, ¿no?
carga, digamos, caso general de carga axial excéntrica. El proceso que debemos hacer aquí, pues, es trasladar la carga P al centroide de la sección, ¿ya? Y convertirlo en sus dos momentos. Obviamente esto pasa con dos brazos de palanca, ¿no? Si yo le pongo los ejes que siempre tiene una sección transversal, que viene a ser el eje Y, el eje Z, ¿no? ¿Por qué? Porque el eje X es el eje longitudinal. Entonces yo voy a poder, al trasladar esta carga P al centroide, averiguar cuánto es el momento alrededor de Z, ¿no? Que si estuviera solito ese momento alrededor de Z, produciría en toda esta fibra extrema tracción y en toda esta fibra extrema compresión, ¿no? Si ese momento, digamos, fuera el único que actuara, que es el momento en Z, ¿no? Pero como veo que hay otro brazo de palanca, P multiplicado por 1.5 pulgadas, me da un momento alrededor del eje Y. Ese momento alrededor del eje Y, si estuviera solo, produciría en esta fibra extrema, ¿no? Lo que llamamos tracción, y en esta otra fibra extrema, lo que llamamos compresión. O sea que en conclusión, en las esquinas deberíamos tener los máximos valores, ya sea tracción o compresión, y eso es lo que hemos estudiado en el ejercicio anterior. Y para eso lo único que tengo que hacer, pues, es escribir la ecuación, ¿no? La ecuación de que el esfuerzo normal proviene de la carga axial, proviene de Maggi, y luego proviene de Massi, ¿no? Acá estaba el menos my sobre i, donde estos momentos y la inercia están asociados al eje z, y acá estaba el más my por z entre i sub y, ¿no? Que están asociados a la flexión en la otra dirección. El signo es un detalle debido al hecho de la regla de la mano derecha de cómo aparecen por ahí, digamos, las componentes, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer, si quieren respetar estrictamente la configuración de los ejes, o si no, calcular independientemente estos tres valores, ¿no? En valor absoluto, y hacerle todas las combinaciones posibles para calcular los valores en las cuatro esquinas, ¿no? De hecho, que como en las cuatro esquinas se presentan los máximos valores de esfuerzo normal, pues será suficiente aplicarle aquí todas las combinaciones posibles. La de aquí se mantiene. Esto eventualmente es más con menos me da dos casos, menos con más y menos con menos me da dos casos más. Y ahí están los cuatro valores que justo necesito en las esquinas. De esa manera lo vamos a hacer más rápido y más eficiente. Entonces, lo primero es ir al apéndice C, que es donde está la información de todas las secciones, y vamos a buscar la que justamente nos han indicado, que es un S10 por 25.4, miren, justo el último, ¿no? El que está aquí. ¿Y qué encuentran en el apéndice C, en la versión en español, ¿no? Pues obviamente el área de la sección transversal, encuentran esto que llamamos la altura, bueno, nosotros convencionalmente en ingeniería le llamamos peralte, ¿no? En ingeniería civil en particular, porque el peralte es el peralte de las vigas, ¿no? El peralte de las losas. Y ese peralte, pues como ven aquí, efectivamente es 10 pulgadas, ¿no? Estamos en unidades gringas, ¿ya? Y luego están todas las dimensiones, por ejemplo, el momento de inercia con respecto al eje X, pero esta es la nomenclatura de la tabla. Para mí este es el eje Z en realidad, ¿no? Y bueno, y esto sí es el eje Y, no hay problema, pero tiene dos inercias, la inercia mayor y la inercia menor. Entonces, para mi nomenclatura, la inercia en Z, según puedo anotar de aquí, es 123 pulgadas a la cuarta, y la inercia en Y, que es la inercia menor, ¿no? Este es el eje mayor y este es el eje menor, que en esta tabla veo que es 6,73, ¿no? Mucho menor, miren, o sea que no me conviene flexionar a la viga alrededor de su eje Y, ¿no? Porque no tiene gran resistencia, miren. La inercia mayor está alrededor del eje X, y que se le conoce por eso justamente, ¿no? Como el eje mayor. Y estos dos son ejes principales y centroidales, ¿ya? O sea, no tengo que hacer ninguna transformación, porque por definición un eje de simetría es un eje principal, ¿no? Y aquí esta sección tiene dos ejes de simetría. Bueno, ya tengo la información. También necesito el área de la sección transversal. En la última línea ven que el área es de 7,45 pulgadas al cuadrado. Así que vamos a ver qué hacemos con esa información, ¿ya? Así que ahí están las propiedades de la sección transversal, propiedades mecánicas también se llaman, y ahí están los valores que justo ya los he anotado, a ver si son los mismos.
123, 6,63, ok. Pero noten aquí que estoy usando el concepto de módulo de sección, ¿no? El módulo de sección es interesante porque me permite calcular el esfuerzo máximo como el momento entre el módulo de sección. Básicamente la definición de módulo de sección es inercia entre distancia de la fibra extrema, ¿no? Y acá felizmente no hay ambigüedad porque la distancia de la fibra extrema es la misma, tanto para la de arriba como para la de abajo, que es la mitad del peralte, ¿no? Entonces, en vez de obtener estas inercias, yo podría también calcular los módulos de sección, por ejemplo, alrededor del eje Z y alrededor del eje Y, y que ya están en la tabla. Miren, aquí está el S y el S en las dos direcciones. La primera es efectivamente 24,6, las unidades son pulgadas al cubo, y la segunda que está al final de la tabla es 2,89, ¿ya? Entonces, con cualquiera de las dos puedo trabajar. Vamos a trabajar con módulo de sección, ahí está, y el área de la sección transversal. Bien, entonces lo que vamos a hacer, como les dije en un principio en este ejemplo, es trasladar todo hacia el centroide. Ahora, aquí les comento un error típico, ya que he visto que se producen en muchos exámenes que hemos revisado a lo largo de todos estos años, y que puede suceder que ustedes también los cometan. Que uno piensa que esta fuerza, por ejemplo, le dicen, profesor, usted me ha pedido que calcule cuánto es el esfuerzo máximo en este punto, llamémosle el punto A. ¿Ya? Algunos cometen el siguiente error, que esta fuerza P lo trasladan al punto. Y entonces ahí calculan la fuerza axial, el momento en Y, el momento en Z. Pregunta, ¿es eso correcto? ¿Qué me dicen? A ver, ¿qué me dices, Alexandra Vía? ¿Sería correcto o no? ¿O qué me dices, Carlos Chirinos? No, profe, ¿Por qué no es correcto, Carlos? porque se debe trabajar con los ejes principales. Bueno, eso es para las propiedades mecánicas. Inercia en Z, inercia en Y. Lo que yo estoy preguntando es por qué, si por ejemplo yo sé que en el punto A, ahí se tiene el máximo efecto, ¿por qué esta fuerza P no lo traslado directamente hacia el punto A? A ver, ¿alguien más que pueda ayudarnos a responder esa inquietud? De repente, a ver, Grecia Guerrero. Sí, profesor. ¿Escuchaste la pregunta, Grecia? ¿Del por qué la fuerza P no puede estar en C? No, de por qué no podría trasladarlo al punto A directamente. Creo que primero, no había dicho que primero tiene que ir a los ejes centroidales y después ahí aplicar la fórmula para pasar a los extremos. Perfecto, muy bien. Eso es lo que yo había dicho. Gracias por tu participación. Entonces, es un error que si uno tiene en una sección transversal una carga aplicada fuera del centroide, la aplique o la traslade hacia cualquier punto. Primero tenemos que pasarlo hacia el centroide, ¿ya? Las fuerzas o las fuerzas internas, ya sean fuerzas o momentos, tienen que estar aplicadas en el centroide de la sección transversal. Y desde ahí proviene mi análisis de esfuerzos. Ya ahí muere, vamos a decir, cuando uno traslada al centroide, el análisis de fuerzas, ¿no? Por diagramas de cuerpo libre. Y desde ese punto que tengo mis fuerzas centroidales, que pueden ser un montón, comienzo mi análisis de esfuerzos, como por ejemplo el sigma X con el P entre A, con el MAGI, con el MASI, o con la superposición de los tres casos, ¿ya? Entonces, siempre se parte de las fuerzas aplicadas en el centroide, ¿ya? No se vayan a confundir, porque les comento que es un error común que he visto en muchas evaluaciones. Bien, entonces ya tengo las propiedades de la sección, ya tengo la traslación hacia el centroide de todas las fuerzas, en este caso la carga P pasó directamente como carga P en compresión. El momento MX, miren que aquí también al ejercicio se le ha ocurrido cambiar la nomenclatura. Ya saben que nosotros a esto le llamamos Z y a lo de arriba Y, ¿no? Pero si quieren, cambien de ejes, no se preocupen.
Al final los criterios físicos son los mismos. Aquí al ejercicio se le ocurrió llamarle X a este eje y Y al otro, ¿no? Entonces, como el brazo de palanca respecto al eje X será positivo, de hecho, regreso acá al enunciado original, donde estoy haciendo este pequeño cambio, ¿no? El momento que se aplica aquí es ahora alrededor del eje X, y esto se va a llamar MX, ¿no? Entonces, la carga P con respecto al eje X tiene una altura o un brazo de palanca de 4,75, así que el momento resultará positivo en esa dirección, ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo aquí, y por lo tanto el momento en X es 4,75 por P. Todo va a quedar expresado en función de P. Y el momento en Y de la misma forma, ¿no? Ahora este es el eje Y, al aplicar la carga P, tiene una distancia de 1,5 con respecto al eje Y. P con 1,5, ¿no? Uno puede aplicar la regla en la mano derecha y ese momento también está girando en el sentido del eje Y, o sea que es un momento positivo, ¿ya? Y ahí está efectivamente M sub Y, 1,5 por P. Entonces note aquí que los vectores de momentos, o los pares, MX y MY, están dirigidos a lo largo de los ejes principales de la sección transversal, lo cual es el requisito para hacer este análisis. Cuando uno hace este análisis por flexión excéntrica, los ejes deben cumplir con el criterio de que sean centrales y principales, ¿ya? Eso es clave, es un concepto clave que lo acabamos de demostrar cuando empezamos a hablar de la flexión asimétrica. Bien, entonces ya tengo mis fuerzas trasladadas, ¿no? Ahí está, ya estoy en el centro. Ahora sí puedo calcular los esfuerzos en todas las esquinas. Por ejemplo, en el punto A, en el punto B, en el punto D y en el punto E, que son los puntos más alejados. Y para ello, lo único que tengo que hacer es ubicar sus distancias con respecto a cada uno de los ejes, ¿no? Voy a tomar los valores absolutos de los esfuerzos en los puntos A, B, D y E, respectivamente, con respecto a las tres solicitaciones, que es la carga axial centrada en compresión y los momentos MX y M sub Y, ¿no? Entonces, si solo se trata de la carga axial P, el esfuerzo sería P entre A, o sea, P entre el área, que es 7,46 pulgadas al cuadrado, ¿ya? 1 sobre 7,46 sale 0,1340, ¿no? Miren que aquí ya no pongo las unidades, pero sé que el esfuerzo va a salir en KSI, ¿verdad? O sea, ya me imagino que esto va a salir en kilolibras por pulgada al cuadrado. La componente sigma sub 2, de hecho voy a poner la ecuación, recuerden que estoy usando esta, ¿no? P entre A más Maggi, pero estoy usando aquí el nuevo eje X y el otro más Masi, pero ahora se llama pues, no, perdón, esta era la parte de Maggi, cambié el eje Z por el eje X, y aquí le pongo más, menos, ¿no? Calculo los valores absolutos nada más, ya hice el primero. Del segundo sería MX entre SX, ¿ya? Donde ya recuerden que he calculado su módulo de sección, entonces 4,75P entre 24,7 pulgadas al cubo, ¿no? Esto también debería quedar en KSI, 0,1923P. Luego MY entre SY, 1,5P entre 2,91 pulgadas al cubo, 0,5155P. Y hago las combinaciones que puedan resultar de la superposición de esos tres estados, ¿no? Entonces el esfuerzo total en cada punto se encuentra superponiendo los esfuerzos debido a la carga axial P, debido al momento MX y debido al momento MY. Determinamos el signo de cada esfuerzo examinando cuidadosamente el bosquejo del sistema de fuerzas y momentos, ¿no? Entonces, si uno ve el gráfico, ¿ya? Entonces uno dice, debido a la carga axial P, el esfuerzo, por ejemplo, en el punto A, ¿no? Acá quiero encontrar en el punto A, obviamente es en compresión. Entonces el signo de sigma 1 debe ser un signo negativo, ¿no? Debido a S2 o sigma 2, ¿no? El esfuerzo sigma 2 es debido a qué componente, vamos a verlo, es debido al momento en X, ¿no? MX es calculado para el esfuerzo sigma 2. ¿Y cómo es el momento MX? Noten con la regla de la mano derecha, es un momento que gira así, ¿no? En el sentido del eje X, y por lo tanto los puntos que están arriba se traccionan, ¿no? Salen de la sección. Entonces el valor o el signo de este esfuerzo sigma 2 debe ser positivo, porque estoy hablando del punto A. El punto A
está en la parte superior, ¿no? Entonces, ese signo es positivo. Y el sigma 3 es debido al momento en Y. Miren cómo está el vector, aplicando relé a la mano derecha. Esta parte es la que sale, entonces el punto A también sale de la sección y por lo tanto también tiene signo positivo. Estos dos se suman y al final me sale más 0,574p. Mismo análisis hago para el punto B, ¿no? Bueno, siempre la componente por fuerza axial es negativa porque la carga es en compresión. Y acá el punto B está por encima del eje X, ¿no? Por lo tanto, para el momento MX también será positivo, pero ahora está a la derecha del eje Y, por lo tanto, para el momento en Y esto será negativo, y así vamos examinando los signos. Y de esta manera cubrimos los 4 puntos. La regla es examinar las 4 esquinas de cualquier sección transversal, ¿ya? Entonces, tengo estos valores y cómo determinar cuál es la máxima carga permisible que uno puede aplicar, pues encontrando el máximo valor absoluto de estos esfuerzos, ¿no? Entonces aquí el máximo esfuerzo en compresión vemos que ocurre en el punto E. Mejor dicho, el máximo esfuerzo en valor absoluto ocurre en el punto E y es en compresión, ¿ya? 0,842p. Eso debe ser igual a 12 KSI, por lo tanto de aquí despejamos P. Y finalmente, la carga axial máxima que yo puedo aplicar sin que esto sufra problemas es 14,3 kilolibras, o kips. Un kip es igual a una kilolibra. Una kilolibra es 1000 libras, ¿ya? Esta es la manera, digamos, analítica, sin necesidad de respetar los ejes con los cuales se ha trabajado en la teoría. Ustedes pueden poner sus propios ejes, ¿no? Porque lo importante es entender la idea de dónde sale cada expresión. ¿Estamos claros, señores? ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Todo claro? ¿Sí? Vamos con el último entonces, ¿ya? El último que también es conceptual. A ver, es un problema modelo que se encuentra en el libro, donde vamos a usar un perfil en Z, ¿sí? Donde ahí tenemos un problema, ¿ya? A ver, el enunciado dice que tenemos un momento de magnitud de m sub 0 igual a 1,5 kilonewtons por metro. Ya miren cómo está aplicado. Está actuando en un plano vertical, y se aplica a la viga que tiene la sección transversal en Z y que se muestra en la figura, ¿no? Determine el esfuerzo en el punto A. Aquí está indicado el punto A. El ángulo que el eje neutro forma con el plano horizontal, tomando en cuenta que los momentos y productos de inercia de la sección con respecto al eje Y y Z se han calculado como se muestra, ¿no? O sea, noten que esto es una sección asimétrica y si su centroide está por aquí, lo cual es lógico, ¿no? Su centroide tiene que estar ahí, y defino este eje Y como el eje vertical y eje Z como ese eje horizontal. Estos son los datos, ¿no? Con respecto a esos ejes. Y sub Y y sub Z, y esto que se conoce como el producto de inercia, ¿verdad? Entonces aquí viene un poco la estática que necesitan recordar, ¿no? Primera pregunta que les hago. ¿Esos ejes que tienen allí son ejes principales? A ver, cualquiera puede responder. No. Dijeron que no, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cómo haría yo para encontrar los ejes principales? Como tengo las inercias en el centroide, puedo llegar a los ejes principales donde están las inercias máximas. Correcto. Inercia mayor, inercia menor. Las dos en realidad, ¿no? Y para eso, ¿qué estrategia puedo usar? ¿Se acuerdan? Círculo de Moore. El círculo de Moore. Muy bien. Efectivamente. Aquí en este problema, yo no puedo usar ese momento y directamente decir,
mira, el esfuerzo sigma X, por ejemplo, en el punto A, es Maggi, ¿no? Así directamente, o menos Maggi, con el momento en Z y la inercia en Z. Esto es claramente un error. ¿Por qué? Porque esto no son los ejes principales. Bueno, son centroidales, pero no son los principales. Los principales son los ejes con respecto a los cuales tengo la inercia mayor y menor, ¿verdad? O máxima y mínima. Un eje principal es un eje de simetría, y es lógico que el eje Y aquí no es un eje de simetría, ¿no? En realidad un eje de simetría podría considerarse a este eje, miren, ¿no? Que se le llama eje en realidad, de una antisimetría, ¿no? Pero bueno, por las dudas, usamos el círculo de Mohr, ¿ya? Porque ya cuando yo tengo los ejes principales, ahí sí puedo descomponer mi momento con respecto a esos ejes. Y ahí está la idea. Entonces a mí me han dado como datos la inercia en X, la inercia en Y, también el producto de inercia I sub XY. Y no tenemos que recordar mucho porque en realidad en estática nosotros nos han enseñado que podemos poner en el eje, en un plano, digamos, horizontal, en el eje horizontal la inercia en cuestión y en el eje vertical el producto de inercia. Ubicar dos puntos, vamos a llamarle donde están ubicados justamente esos valores, y me dijeron que la inercia, por ejemplo, en Y era 3,25, aquí está, y coloco entonces el punto Y asociado a la inercia en y el producto de inercia en cuestión. Entonces, 3,25 y 2,87. ¿no? Y en el otro punto, dentro de lo que voy a formar un círculo, está el punto Z, donde pongo la inercia en Z. En realidad, bueno, sí, claro, le estoy llamando la inercia en Z, que es 4,18, y el producto de inercia, que le debí llamar y el producto de inercia YZ, ¿no? Acá, perdón, por nomenclatura debe ser producto de inercia YZ. Esos son los datos del problema, ¿no? Entonces, uno, esos dos puntos para generar el círculo de Mohr, ¿no? Ubico el centroide en el punto E, que es el punto medio de esa línea recta, y con un compás defino el radio y dibujo todo este círculo, ¿no? Entonces, esto representa el lugar geométrico de todas las combinaciones posibles entre inercia y producto de inercia que pueden haber en la sección transversal. ¿Cuáles son los valores máximos? Obviamente estos dos valores, ¿no? Esta es la inercia mínima que podríamos tener y esta es la inercia máxima, ¿no? Entonces, muy fácilmente dibujamos este concepto que se llama el círculo de Mohr y determinamos la orientación de los ejes principales y los correspondientes momentos de inercia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el centroide, ¿cómo se ubica aquí? Si yo tengo el centro del círculo de Mohr, 4,18 y 3,25 como abscisas, el promedio de las dos abscisas será el centro del círculo de Mohr, ¿no? 4,18 más 3,25 entre 2 me sale 3,72. Ya tengo la abscisa del centro, ¿no? ¿Cómo encuentro el radio, ¿no? ¿Cómo encuentro este radio? Pues básicamente por Pitágoras, ¿no? Si yo tengo cuánto mide este cateto, la distancia EF, que es muy fácil de encontrar, ¿no? ¿Cómo la encontramos? 4,18 menos 3,72 me daría esta longitud. ¿Y cuánto vale este otro cateto? Pues que es básicamente esta ordenada, que es 2,87. Hago Pitágoras, raíz cuadrada, aquí está el radio, miren, ¿no? El radio del círculo de Mohr. Raíz cuadrada de 0,465 al cuadrado más 2,87 al cuadrado. Y eso me permite encontrar el radio del círculo de Mohr. Pero lo más importante es cómo llego desde el punto Z hasta el punto V, que determina la inercia máxima. Pues dibujando este triángulo rectángulo y calculando esta rotación, que se reconoce como 2 veces el giro, o 2 veces el ángulo de rotación. Teta sub m por llevarme hasta la inercia máxima, ¿no? Entonces aquí veo claramente que la tangente de 2 teta sub m se calcula como el cateto opuesto Fz entre el cateto adyacente EF, ¿no? Cuyos valores ya los tengo. Estoy hablando de esta expresión, 2,87 entre 0,465. Entonces el arco tangente de esta expresión me dará 80,8 grados. La mitad de eso representa el ángulo que tengo que girar para llegar a la inercia máxima, desde donde me encuentro, ¿no? Y además en la misma dirección que he girado en el círculo de Mohr, ¿ya? 40,4 grados. Bien,
Y finalmente, si yo ya tengo el centro y tengo el radio, para llegar a los valores de la inercia, centro más el radio, la máxima, y centro menos el radio, la mínima. Y aquí está, que serían las inercias principales, ¿no? Entonces, centro menos el radio, ahí está, 3,72, que es el valor del centro, y el radio que salió 2,91, ¿no? Me daría 0,818, la inercia mínima, y la inercia máxima, 6,63. Y obviamente, esos dos ejes están separados 90 grados. Entonces, 40,4 define la orientación de los ejes principales y centroidales. Quiere decir, a ver, que si yo he girado desde el eje Z hasta el eje V, ¿ya? Un ángulo que es 2 teta sub m, en la sección transversal tengo que girar teta sub m, ¿no? Que es la mitad de ese ángulo, en la misma dirección. Y efectivamente, si aquí tenía que esto era asociado al eje Y, giramos 40,4 grados y encontraré el eje, aunque, perdón, estoy expresando mal, me voy desde Z hasta V, me voy desde el eje Z hasta el eje V. Da igual, ¿no? O sea, lo que yo estoy girando en este sentido también es teta sub m igual a 40,4 grados, ¿ya? Y entonces, si yo tenía que el momento se aplicaba alrededor del eje Z, se llamaba m sub 0, 1,5 kilonewtons por metro. Lo único que tengo que hacer ahora es descomponer a lo largo de los ejes principales, o sea, los ejes U y B. Y básicamente el momento acá, m sub b, sería m sub 0 por coseno de teta sub m, y el momento m sub u sería m sub 0 por el seno de teta sub m. Y con esos dos momentos ya puedo aplicar mi teoría de flexión, ¿ya? Ahí están los dos momentos, miren, ¿no? Los momentos se descomponen a lo largo de esos dos ejes principales, m sub u, m sub 0 seno de teta, que sale 972 newtons por metro, y m sub b, m sub 0 coseno de teta, que sale 1142 newtons por metro, ¿ya? Entonces ya con esos momentos, ahora sí me puedo poner a calcular los esfuerzos. Y en realidad lo que me están pidiendo es el esfuerzo en el punto A, ¿ya? Pero ojo, hay que referirse pues a esos ejes, ¿no? Entonces mis nuevos ejes se llaman ejes Y y Z, ¿no? Perdón, mis ejes se llamaban los ejes Y y Z, que son estos de acá, ¿no? Pero ahora mis ejes principales, que siguen pasando por el centroide, ahora están por acá, ¿no? Se llaman el eje U y el eje V, ¿ya? Entonces tengo que yo escribir mis ecuaciones en función de esos dos ejes. Bueno, puedo hacerlo de diversas maneras. En realidad, lo que yo puedo calcular aquí son esas distancias. Yo tengo las distancias Y sub A y Z sub A expresados en los ejes Y y Z, ¿no? Para ubicar el punto A en cuestión, que es lo que me piden, ¿no? Este es el punto A. Para yo llegar al punto A, con los ejes originales, tenía un Y sub A de 50 milímetros y un Z sub A de 74. ¿Cómo lo expreso ahora en funciones de este nuevo sistema de coordenadas, ¿no? Estoy hablando de U y B. Bueno, transformación, ¿no? No sé si se acuerdan, transformación de coordenadas. Estas son las ecuaciones, ¿ya? De un sistema a otro. U sub A sería Y sub A coseno de teta más Z sub A seno de teta, ¿no? Y me da 86,0 milímetros. Y B sub A menos Y sub A seno de teta más Z sub A coseno de teta. Estoy haciendo transformación de un sistema a otro de ejes. 23,9 milímetros, ¿ya? Así que ahora, considerando separadamente la flexión alrededor de cada eje principal, notamos que este momento, por ejemplo, que ahora está aplicado en las dos direcciones, o sea, acá yo tenía un momento que es una componente m sub v, y acá tenía otro momento que es una componente m sub u, ¿no? Si yo miro el momento m sub v, que está girando así con la regla de la mano derecha, al punto A, ¿qué fenómeno le produce? ¿Tracción o compresión? ¿Qué me dicen? A ver. Para tener una idea del signo, ¿no? A ver,
Solo apliquen regla de la mano derecha, el pulgar tiene que tener la misma orientación que el vector M sub B, y como empujan con la palma de la mano hacia adentro del punto A, entonces el punto A está en compresión para el momento M sub B. Y cuando analizan M sub U, noten que también, siguiendo la regla de la mano derecha, para que el pulgar tenga la misma dirección que ese vector, hace que el punto A salga de la sección, ¿no? Y por lo tanto estaría en tracción. El efecto de M sub U es tracción, el efecto de M sub B es compresión. Ya, empecemos con el efecto de M sub B, que efectivamente, a ver, déjenme verlo aquí. Acá está, el efecto de M sub U. Empecemos con el efecto de M sub U, que claramente produce tracción, por eso acá el signo es positivo, y el efecto de M sub B produce compresión, por eso el efecto aquí es negativo, M sub B. Pero las propiedades se trabajan con las del otro eje, ¿no? Si este es M sub U, si es M sub U, la inercia tiene que ser la inercia I sub U, y la abscisa o la ordenada tiene que ser B sub A. Y aquí igualmente, si esto es M sub B, la inercia tiene que ser I sub B, y la ordenada tiene que ser U sub A. Reemplazamos todos los datos del problema. Aquí no hay, por ejemplo, fuerza axial, ¿no? Lo único que hay es flexión asimétrica. Sumo las dos componentes y finalmente el esfuerzo del punto A resulta ser positivo, 13,87 megapascales. Quiere decir que el punto A está sometido a tracción, ¿no? Pero hubiera sido un error si lo calculábamos con respecto a los ejes originales, ¿no? Hemos tenido que hacer una transformación para calcularlo respecto a los ejes principales y centroidales, ¿ya? Con esto, ahora sí, señores, termino la clase de hoy. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, señores? A ver, déjenme mirar si hay algo por el chat, que a veces se me escapa el chat. Esto toma tiempo digerir, ¿no? Hay que practicar, mirar los ejercicios de la guía de dictado, ¿no? Claro, Kevin, no te preocupes, voy a subir de inmediato el PPT, terminando esta clase, ¿ya? Y también vean sus ejercicios propuestos en la guía de dictado. Y también ya vendrá la asignación semanal, ¿no? Para que puedan ejercitarse sobre este tema, ¿no? Luis Bazán, las notas de las actividades, no sé si les habrán entregado, es algo que coordina el profesor Guapaya, que es coordinador del curso, pero le voy a preguntar a ver cómo van con esa calificación y el día jueves les comento, ¿ya? Excelente. Bien, entonces, chicos, para no retrasarlos, termino con el mensaje del día. Ah, perdón, antes del mensaje del día me olvidé de la ecuación del eje neutro. Me olvidé de la ecuación del eje neutro, pero no se preocupen que es una ecuación muy sencilla, también estaba en la teoría, porque recuerden que una cosa es la orientación del eje del momento, ¿no? Que lo hemos calculado como teta sub m, es decir, la orientación del eje B, y otra cosa es la orientación del eje neutro, ¿no? Hay una ecuación que hemos formulado, esa orientación se le llama el ángulo φ, y que se calcula en función a esta expresión, miren, la tangente de ese ángulo φ es la relación de inercias principales, I sub B entre I sub U, por la tangente de teta sub m, ¿no? Reemplazo esa expresión y φ me sale 81,8 grados, ¿no? Φ viene a ser toda esta representación. Si lo que me piden en realidad es solamente el ángulo beta, que es el ángulo formado entre el eje neutro y el eje horizontal, pues resto los dos ángulos, ¿no? Beta será φ menos φ sub m, que es 81,8 menos 40,4. Hablamos de 41,4 grados. Ahí es donde tenemos el lugar geométrico de los puntos que no sufren deformación ni esfuerzo normal, definido como eje neutro. Ahora sí. Bueno, a ver, el mensaje del día, ¿no? Básicamente dice que no puedes esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas, ¿no?
por el arte se juzga al artista, ¿verdad? Con ese fin, cada uno de nosotros debe trabajar para su propio mejoramiento y al mismo tiempo compartir una responsabilidad general con toda la humanidad. Otra vez es María Curie, cuyo nombre completo es ese que ven ahí, y que fue pues premio Nobel en Química y en Física y primera profesora en la Universidad de París. ¿Ya? Les dejo con esa idea para que pues en tiempos tan convulsionados como nos ha tocado vivir en este momento, en particular a nuestro país, que no solo por la pandemia tan ¿no? fuerte, intensa, dolorosa, además nos toca pensar en nuestro futuro, ¿no? Como es el convulsionado periodo de elecciones. Bien, señores, entonces los dejo ahí con esta idea y nos vemos el día jueves ya para la próxima clase. Ya de inmediato les subo las diapositivas. Muchas gracias por su atención y nos vamos a quedar aquí. Hasta luego.